Vamos a leer juntos, como bien se dijo y se ha publicado, el Salmo 103, versículo 1 y 2. Dice el Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El título del sermón, la adoración que agrada a Dios. Y el tema que abordaremos en el sermón de esta tarde será sobre la adoración bíblica, la adoración que le agrada a Dios, así como dice el título. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la adoración que le agrada a Dios? Aquel al cual decimos que es nuestro Señor. ¿Cómo crees que tu Padre Celestial considere la adoración que vos les dedicás? Hermanos y amigos, la adoración a Dios no se limita a lo que hacemos en la iglesia o en la alabanza, aunque estas cosas son buenas y la Biblia nos enseña a hacerlas. La verdadera adoración es el reconocimiento de Dios, todo su poder y gloria en todo lo que hacemos. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia de Dios y su palabra. Para hacer esto debemos conocer a Dios. No podemos ser ignorantes de Él. Adorar es glorificar y exaltar a Dios para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. La adoración verdadera comienza en el corazón y en lo más profundo del alma. Hoy vamos a meditar en el Salmo 103, versículo 1 y 2, donde David no simplemente invita a otros a adorar, sino que se exhorta a sí mismo a bendecir al Señor. Vivimos en un mundo que rápidamente olvida las misericordias de Dios y se enfoca en las circunstancias. Pero el pueblo de Dios está llamado a recordar, a bendecir y a vivir una vida de adoración genuina. Pero el pueblo de Dios está llamado a recordar y a bendecir y a vivir una vida de adoración genuina. Este es el énfasis de los dos versículos estos. Y el tema principal de estos dos versículos es Dios, no es David. Hace unos domingos atrás, hablando de la gratitud, el pastor dijo, el perdón de Dios llega a lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo que hizo Dios? Fue que envió a su Hijo, a Jesucristo, como cantábamos recién. También se mencionó que un hombre o una mujer que son agradecidos son porque están llenos del Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:20, dando siempre gracia por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La idea que tiene este salmo es una expresión personal y pública de adoración. Él anima a que la adoración, tanto personal como pública, se refiere a la reverencia y reverencia que se le da a Dios, manifestada a través de la actitud del corazón y la expresión pública a través del culto. Se trata de una forma de vida que se refleja en la obediencia, el servicio y la redención y el amor hacia Dios. Nos debemos preguntar, ¿cómo podemos adorar si no lo consideramos alguien importante para mi vida? Si no tengo una perspectiva de sus misericordias, de su paciencia, de su amor, no conozco nada de su carácter, es muy difícil adorarlo. Esa es la perspectiva que tiene el Salmo 103, 1 y 2, porque nos enseña que la adoración que agrada a Dios es aquella que brota de un corazón agradecido y una memoria fiel de los beneficios de Dios, donde el creyente se centra en el mayor de los beneficios, y cantábamos recién, Jesucristo. Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo es que esta tarde la idea es que a la luz de la Escritura
podamos tener una claridad de la adoración bíblica. Para eso debemos tener dos actitudes que nos lleven a adorar de una manera correcta a Dios. Y la primera actitud es una adoración que nace de un corazón agradecido, versículo 1. Una adoración que nace de un corazón agradecido. Y la segunda actitud, una adoración que recuerda y no olvida los beneficios de Dios, versículo 2. Una adoración que recuerda y no olvida los beneficios de Dios. Vamos con la primera actitud. Una adoración que nace de un corazón agradecido. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Desconocemos las circunstancias en las que fue escrito este salmo, pero dado que David fue un hombre que experimentó la gracia y la liberación de Dios en muchas ocasiones, pudo haber sido escrito en diferentes momentos de su vida. Lo que sí sabemos es que David reconoce que él, y al igual que el pueblo judío, en muchas oportunidades desobedecieron los consejos de su Señor, dándole la espalda, siguiendo a dioses paganos, siguiendo deseos pecaminosos. Podemos ver en la historia de este hombre que aprendió de sus limitaciones, de sus debilidades y miserias que acarrean de una vida desordenada. Supo entender que de sus propias fuerzas y de su sabiduría nunca pudo lograr nada. Pero experimentó que un Dios, ese Dios creador de los cielos y la tierra, que de Él proviene la sabiduría y esa fuerza suficiente que necesita todo ser humano. Que necesita todo ser humano, hermano. David invocó a su alma para que bendijera a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Fue como si David examinara su alma y comprendiera que no estaba alabando lo suficiente. Él invocó a su alma para que hiciera más, que cante más. David comprendió que la verdadera adoración era algo más profundo, del interior, del alma. No se trata solo de formas o expresiones externas, sino de algo real que proviene del alma. La adoración verdadera no es automática. Necesita que nos prediquemos a nosotros mismos. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Con qué actitud llegaste hoy al culto? ¿Con un corazón lleno de gratitud o como una rutina? El pasaje nos dice como que David se está dando un decreto a su alma. Bendice, alma mía. A veces tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma diciendo, bendice, alma mía. O decirle a nuestra alma, cállate. O también a veces hay que decirle, levántate del sueño que está dormida. Hay que darle un decreto al alma, como lo hacía el salmista. Él le decreta bendecir a Dios con una decisión voluntaria, consciente, que hace que su voz alabe, pero que alabe con lo que está en su corazón. Esta palabra bendecir que se usa viene de las raíces hebreas barak. El significado de esta palabra implica un acto de adoración, arrodillarse, postrarse, loar, bendecir con abundancia. Bendecir a Dios es rendirle la alabanza que merecen sus atributos gloriosos, los atributos de su naturaleza y que tan claramente se manifiestan en su obra y caminos. Bendecir a Dios es aprovechar cualquier oportunidad propicia para testimoniar nuestra estima y veneración a su sublime grandeza, para que nosotros, vos y yo, podamos proclamar a todos los que están a nuestro alrededor de la gracia y la bondad de Dios para
con la humanidad. Toda acción encaminada a bendecir a Dios para que sea correcta y auténtica debe partir de un corazón rebosante de admiración, y eso se materializa en un cántico de alabanza. Toda acción encaminada a bendecir a Dios para que sea correcta y auténtica debe partir de un corazón rebosante de admiración, y eso se materializa en un cántico de alabanza. Y le podemos preguntar al texto, ¿cuándo sucede eso? Eso sucede cuando hay un corazón rebosante en admiración, que entienda lo que cantamos de la grandeza de Dios, que entienda tu corazón del perdón de Dios. Probablemente va a ser un corazón que alabe a Dios. Nosotros no alabamos en varias oportunidades porque a veces olvidamos y no entendemos cuál fue la obra que Dios hizo a nuestro favor. Cuando bendecimos a Dios, no solamente lo tenemos que hacer con nuestros labios. El salmista, cuando le da el decreto a su alma, dice que esa adoración debe ser hecha: bendiga mi ser su santo nombre. Es alabar de la manera que nos dice Mateo 15:8. Este pueblo me honra, esta forma no debe ser como nos dice Mateo 15:8. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa manera, hermanos, no es la correcta. David se habla a sí mismo, y qué interesante, porque él se exhorta a su alma, toda su vida interior: adore a Dios, todo mi ser. El salmista involucra todos sus pensamientos, sus recuerdos, su mente, sus emociones, todo en esta ofrenda de adoración. Nos habla de una manera que la adoración completa debe ser con la mente, emociones, voluntad. David no quiere guardarse nada, no quiere ser mezquino para con su Dios. Lo mismo nos dice el apóstol Pablo, y él describe perfectamente la verdadera adoración en Romanos 12, 1 y 2. Y él va a decir: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje de Romanos contiene todos los elementos de la adoración verdadera. En primer lugar, vemos la motivación de la adoración, las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es todo lo que Él nos ha dado que no merecemos. Amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo, paz eterna, eterna alegría, fe salvadora, confort, fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, intercesión y mucho más, y mucho más. El conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos nos motivan a ofrecer alabanza y acción de gracia, en otras palabras, adoración. Con todo lo dicho, nos debemos preguntar, nuestra manera de vivir, lo que hacemos todos los días en nuestra casa, en el trabajo, los jóvenes, niños, en el colegio, en nuestras actividades, en la misma iglesia, ¿expresa una adoración dadivosa o es mezquina para con Dios? Esa palabra alma que menciona el pasaje se refiere a lo que está
adentro del cuerpo, a nuestra vida interior, a nuestra mente, corazón y espíritu. El salmista habla aquí para con él mismo, y no es necio el que se habla con su propio interior. David se anima a sí mismo a alabar y así anima a otros que sigan su ejemplo. Insta a alabar con el alma, a involucrar su vida interior en la adoración a Dios. El viernes se hablaba con los jóvenes acerca de la vida de Daniel. Se decía que él se propuso en su corazón no contaminarse. Fue una persona de fe, un hombre que quería serle fiel a su Dios y no a otros dioses. Aunque esa obediencia le representaba para él la muerte, él quería adorarle a Dios y a ningún otro. Al igual que Daniel, David relaciona su experiencia personal con Dios, con un entendimiento de la fe que venía de larga y rica tradición explicada en el Pentateuco y los profetas. David toma una decisión definida de alabar a Dios. Escuchá, David toma una decisión definida de alabar a Dios. Él quiere que Dios se goce con su alabanza, con su manera de adorarlo. Te pregunto, ¿tu adoración es solo de palabras o proviene de un corazón asombrado por la gracia de Dios? Cristo enseñó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Les tengo que comentar algo porque tenemos que ser sinceros. Y yo me preguntaba en estos días. Y ustedes me van a respaldar con lo que les voy a decir, hermanos. Muchas veces alabamos al Señor y nuestros cuerpos están presentes, están en este lugar, pero nuestras mentes, nuestros corazones, ¿a dónde están? Lo que amo internamente se refleja externamente. Lo que amo internamente se refleja externamente. Eso nos dice en 2 de Reyes 17:33. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. A veces podemos decir mucho o hablar cosas muy lindas de Dios, pero si eso no fluye de un corazón lleno de alegría, de un gozo por las cosas celestiales, por las cosas del Señor, que tienen su esperanza no en las cosas terrenales, sino en las del cielo, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Y un dato de color y que es apropiado mencionar acerca de David, que no tenemos que olvidar que David, quien escribió este salmo, la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque Dios le otorgó su favor y respaldo. David no era perfecto. Cometió errores, pecados, actos desagradables como adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, como otros tantos. Pero, desde su condición de pecador, David comprendió que sin importar en qué etapa de su vida estaba, él necesitaba someterse a la voluntad de Dios, la voluntad de su Señor, para hacer lo que Él le ordenaba. En el Salmo 51 podemos ver las palabras de un corazón arrepentido y quebrantado. En el Salmo 23 vemos a un hombre que entendió de su pecado y no soportó concebir la idea de perder su relación con su pastor. Debemos reflexionar sobre el corazón de David, porque cada uno de nosotros también tiene un corazón caído y débil.
Necesitamos un corazón quebrantado que reconozca su pecado y vaya a la cruz para clamar por misericordia y perdón. Se podría añadir que la adoración verdadera no solo surge de nuestra iniciativa, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y un ejemplo, ¿cómo puede el alma humana, naturalmente inclinada al egoísmo y a la indiferencia, verdaderamente bendecir a Dios con todo su ser? La respuesta no está en nosotros mismos. La Biblia enseña que nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Es el Espíritu quien regenera nuestros corazones, abre nuestros ojos a la belleza de Cristo y despierta en nosotros un deseo genuino de adorarle. Esto significa que cada vez que hay en nosotros una adoración sincera, un canto que brota del corazón, un clamor de gratitud por la gracia de Dios, no es porque somos especialmente sensibles o espirituales, sino porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Como Jesús le dijo a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Esa es la adoración producida por el Espíritu en nosotros. Leía en estos días de un pastor de sana doctrina que está entre nosotros, no entre nosotros, sino que está vivo, y hablaba acerca del Espíritu Santo. Y él decía, y me gustaron estas palabras, por eso se las quiero compartir. El Espíritu Santo es quien despierta en nosotros la comprensión de la belleza, el esplendor y el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien nos mueve a celebrar, regocijarnos y dar gracia. El Espíritu Santo es quien abre nuestros ojos para ver y experimentar todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. El Espíritu Santo es quien espero y ruego y orqueste nuestros servicios y nos guíe en la alabanza corporativa a Dios. Cuánta verdad. Así que cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, está reflejando el fruto de una vida transformada por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Hoy, a la luz del Evangelio, entendemos que es Cristo quien envía al Espíritu para vivificar nuestros corazones. Y por medio de Él podemos vivir una vida que adore verdaderamente al Padre. Romanos 8:9. Jesús es el ejemplo supremo de adorador perfecto, hermanos. Su alimento era hacer la voluntad del Padre, Juan 4:34. El autor de Hebreos tenía esa perspectiva cómo alabar en el capítulo 13, versículo 15, y decía, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, dice la Reina Valera. Y la lenguaje actual dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Solo Cristo, nuestras alabanzas imperfectas, son aceptadas ante Dios. El salmista había decidido bendecir a Dios en una forma muy especial. Aprendió que esa entrega a su Señor era por completo y no a medias. Esa adoración debe ser íntegra y auténtica. El salmista no solo se recuerda a su alma una adoración que nace de un corazón agradecido. Esa fue nuestra primera actitud. Vamos a ver la segunda actitud que debemos tener. Una adoración que recuerda y no olvida los beneficios de Dios. Versículo 2. Bendice, alma mía,
a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David repite el mandato, bendice. La repetición muestra la importancia de recordar, hermanos. Por eso el olvido espiritual es un peligro real. Lo repito, por eso el olvido espiritual es un peligro real. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, nos volvemos fríos, orgullosos y quejosos. Todos los creyentes tenemos el deber de adorar a Dios, reconocerlo por quien es, por lo que ha hecho a nuestro favor. Y cantábamos antes. Todos los creyentes sabemos eso, reconocemos eso y aceptamos eso. Y nos debemos preguntar, ¿cuánto de nosotros, de una manera consecuente, permanente, perseverante, intencional, bendecimos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? Una cosa son nuestras oraciones que pueden tener vanas repeticiones y no nos damos cuenta. Incluso a la hora de hablarle al Señor le podemos hacer de manera como una mera ritual o una mera costumbre. No lo hacemos ejerciendo el intelecto, pensando en lo que estamos haciendo o lo que decimos. Y la palabra clave es intencionalidad. ¿Qué es ser una persona intencional o con intencionalidad? Es aquella que es consciente de lo que está haciendo y de por qué lo está haciendo. Todo lo que hace tiene un objetivo, un significado. Es consciente de sus acciones porque reflexiona sobre lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. David le dice a su alma no solo que debe adorar con sus labios y su vida, sino que no debía olvidar lo que Dios hizo por él y por su pueblo. Pasa que a veces nos olvidamos y esto debe ser una autopredicación permanentemente a nosotros mismos, hermano. No olvidarse. La palabra beneficios aquí no son lujos, sino las misericordias que Dios nos ha mostrado. Un claro ejemplo, el domingo pasado celebrábamos la Cena del Señor. Y es un momento muy significativo para nosotros, el recordar este perdón, recordar la muerte de Cristo. Estamos recordando el perdón de Cristo, la razón de su beneficio. El salmista le manda a su alma a recordar que Él perdonó a nosotros todas sus iniquidades. El Salmo 103:3. Dios echó todos nuestros pecados al fondo del mar, dice Miqueas. No solo aquellos pecados cometidos ayer, sino los que cometiste hoy y los que cometerás. Él ya nos perdonó en Cristo, hermanos. ¿Cuánta satisfacción debe ser eso para cada uno de nosotros? Para aquellos que verdaderamente se arrepintieron y creyeron en Cristo. El salmista, cuando escribió este texto, es probable que en su mente estaba pensando en los sacrificios, en los sacerdotes. Ustedes imaginarán ese tiempo en el antiguo pacto, cuando el hombre pecaba tenía que llevar un animal al templo y lo partían dependiendo del pecado, de una forma o de otra. Él estaba pensando en eso. Pero nosotros tenemos que pensar que ya no más sacrificio de hombres, sino el Señor mandó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio, fue satisfecha la ira de Dios Padre, una sola vez para siempre. Ahora tenemos un sumo sacerdote que interviene por nosotros, perdonando los pecados, quien como un abogado actúa delante del Padre. Podemos deducir que David capaz que pensaba o imaginaba en el Redentor, por lo que nos dice el versículo 3 del Salmo 103. Pero son puras deducciones, no lo sabemos.
Lo que sí sabemos por lo que nos dicen las Escrituras que debemos recordar los beneficios de Dios, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida en Cristo, la esperanza de la gloria eterna. Como nos dice Efesios en el capítulo 1, versículo 3 al 11, y Pablo va a dar gracias a Dios porque nos recuerda las bendiciones que tenemos en Cristo, hermanos. Demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grandeza y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan de que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Amén. Nuestra adoración está alimentada por el asombro de su gracia. Cuando venimos como pueblo del Señor, ¿somos plenamente conscientes de que estamos adorando al Dios de toda gracia? Aquel que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Le estás pidiendo disculpa a Dios por no reconocer de sus beneficios? ¿O somos como el rey Ezequías, que se enalteció su corazón, como dice 2 de Crónicas 32, 24? Hermanos y amigos, el mayor de los beneficios que un hombre y una mujer pueden recibir es la redención en Cristo Jesús. Por esa razón debemos recordar la cruz, recordar la tumba vacía, recordar que somos hechos hijos de Dios por pura gracia y tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús. Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Una persona con un corazón gozoso y agradecida es aquel que adora, como dice Colosenses 1:12. Por eso los creyentes del nuevo pacto deben adorar a Dios no solamente por quien es, sino también por lo que hizo, hace y hará. Porque bendijo nuestras vidas con muchas cosas y una de esas bendiciones fue Cristo, que hizo que nos sea revelada una mejor comprensión de su justicia, de su santidad, de su poder infinito que puede llevar a cabo sus promesas y advertencias, de su providencia, de su omnisciencia, hasta en lo más ínfimo detalle, y de su gran amor que hizo tal provisión en Jesucristo, quien es nuestro modelo a seguir para dar a Dios una adoración que sea digna de Él, sin olvidar nada, hermano. Desde el pueblo del antiguo Israel hasta el más humilde de los pecadores de hoy, bendecimos al Señor con el alma cuando meditamos en la bondad de Dios para con nosotros, en su amor abundante y firme. Dios es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo, dice el Salmo 103, 3 y 14.
Por eso bendecimos al Señor con el alma, cuando no nos guardamos nada en nuestra alabanza y adoración a Él. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmo entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Dice el Salmo 108, 1 al 4. Recordar los beneficios del Señor no es simplemente un ejercicio de memoria o una técnica de gratitud psicológica. En las Escrituras, recordar es un acto profundamente espiritual. Es un mandato del alma redimida que se rehúsa a caer en la ingratitud y en la indiferencia. Es un volver a poner en el centro de nuestro afecto y confianza la fidelidad de Dios. Cuando el salmista dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, no nos está llamando solo a hacer una lista mental de bendiciones, sino una adoración renovada que se arraiga en la obra constante y fiel de Dios hacia nosotros. En Cristo, esos beneficios han alcanzado su máxima expresión. Hemos sido redimidos, adoptados, justificados, preservados. Recordar es volver a mirar a la cruz y decir con el corazón, Él no me ha tratado conforme a mis pecados. Él ha sido fiel ayer y hoy, hermanos. Por eso, este acto de recordar se convierte en un medio por el cual el Espíritu Santo reaviva nuestra gratitud, reorienta nuestra adoración y nos lleva a descansar una vez más en la obra perfecta de Jesús. El creyente que recuerda los beneficios del Señor, especialmente aquellos revelados en Cristo, no puede dejar de adorar, no puede. Para ir cerrando el sermón, al mirar el Salmo 103, versículo 1 y 2, vemos que David no basa su adoración en las circunstancias, sino en el carácter y la obra de Dios. En estos dos versículos podemos ver lo que había dentro del corazón de David, que su intención era adorar a Dios por quien Él es y por todos los beneficios que le dio. En este salmo no vemos a un hombre que adoraba cuando recibía cosas o cuando las cosas le iban bien. Se dijo que no sabíamos cuándo David escribió este salmo, pero sí sabemos que él le adoró a Dios con todo su ser, aunque tuvo que atravesar en su vida diversas pruebas, para nombrar algunas de las más destacadas. David tuvo que enfrentar numerosas situaciones desafiantes a lo largo de su vida, desde su humilde comienzo como pastor hasta su reinado como rey de Israel. Experimentó persecución por parte de Saúl, enfrentamiento con otras naciones, conflictos políticos, tuvo que lidiar conflictos en su propia familia, como la traición de su hijo Absalón. Lidió el asesinato de un hijo, Amnón, por otro de sus hijos, Absalón. Y el último y el más atroz de su pecado, el adulterio con Betsabé. A raíz de ese pecado mandó asesinar a su esposo. Con este ejemplo quiero mostrar que este hombre no fue muy diferente a nosotros, hermanos, porque fue pecador, débil, orgulloso, soberbio y cuántas cosas más podemos poner nosotros ahí. Que atravesó momentos duros, difíciles en su vida. Pero lo que sí nos dice la Biblia y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, todos los que estamos aquí en este lugar y aquellos que están ahí conectados, escuchando esta predicación, es que David adoró a Dios.
adoró a Dios, adoró y no olvidó ninguno de sus beneficios recibidos. Tener un corazón agradecido, eso es lo que tuvo David. Examiná tu corazón antes de adorar a Dios. No llegues a Dios solo con palabras. Ven con un corazón que recuerda su gracia. Recordá cada día los beneficios que recibimos en Cristo. La cruz, el perdón de los pecados, la justificación, la adopción, su protección, su intercesión, las promesas de su regreso, la vida eterna. No olvides ninguno. Adorá a Dios en espíritu y en verdad. Involucrá tu mente y tu corazón, tu doctrina, tu pasión. A pesar si estás atravesando un momento difícil, aunque te cueste, adorá como el salmista lo hizo. Involucrá tu mente, tu corazón, todo tu ser, tu doctrina, tu pasión. Viví una vida de adoración diaria, no solo cuando vengas a la iglesia, sino cada día es una oportunidad para bendecir a Dios. Conclusión. La adoración verdadera comienza en el alma. Recuerda las misericordias de Dios y está centrada en Jesucristo. Cristo es nuestro beneficio supremo. Cristo nos enseñó la forma de adorar a Dios. Cristo adoró perfectamente al Padre con todo su ser y por medio de Él nosotros también podemos ofrecer una adoración que agrada a Dios, una adoración que brota de un corazón agradecido y una memoria que no olvida sus beneficios. Esa adoración debe estar centrada en Cristo, porque Él es un claro ejemplo de adoración a Dios. Su vida, enseñanzas y acciones demostraron una profunda reverencia y amor por el Padre, mostrando cómo se puede vivir una vida de adoración continua. Cristo enseñó que la verdadera adoración implica obediencia incondicional. Jesús siempre cumplió la voluntad de Dios, incluso cuando era difícil o doloroso. Recordemos ese momento en la cruz, el momento de la crucificación. Cristo colgado manifiesta su humanidad al expresar el deseo de evitar el sufrimiento inminente, pero simultáneamente demuestra su obediencia y su entrega a la voluntad de Dios. Su obediencia fue una muestra de adoración, reconociendo a Dios como su autoridad suprema. Cristo enseñó que la verdadera adoración implica sumisión y servicio. Él se sometió a la voluntad de Dios y se entregó a sí mismo como servicio para la humanidad. Esta entrega es un acto de adoración que demuestre amor y reverencia por Dios. Cristo enseñó la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Jesús enfatizó la importancia de la adoración sincera desde el corazón, no solo de forma ritual o superficial. La verdadera adoración implica un conocimiento profundo de Dios, una respuesta de amor y reverencia desde el interior. Jesús vivió una vida que refleja su adoración a Dios, mostrando cómo la adoración puede ser parte integral de la vida cotidiana. Su ejemplo invita a los seguidores a vivir una vida de adoración continua, mostrando a Dios su amor y reverencia en todas las acciones. Cristo no solo nos enseñó sobre la adoración, sino que también la ejemplificó a través de su vida y acciones. Su ejemplo demuestra que la adoración a Dios implica obediencia, sumisión, servicio y una vida de reverencia profunda. Si hoy no estás adorando a Dios, si vos le estás dando la espalda, te resistís a hacerlo,
si lo niegas. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador es la decisión final de la vida. La Biblia dice que algún día toda la humanidad doblará su rodilla delante del Señor Jesucristo. Lo triste que el rechazo a Jesucristo tiene consecuencias eternas desastrosas. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y aquellos que lo rechazan, por cualquiera que sea la razón, enfrentarán una eternidad sin Cristo en el infierno, donde habrá el lloro y el crujir de dientes, como dice Mateo 25:30. Hoy es el día, arrepiéntate de tu pecado y pon tu fe en Jesucristo. Y aquellos que son hijos de Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides el día que fuiste perdonado. No olvides la cruz donde Cristo murió en tu lugar. No olvides la tumba vacía que asegura tu vida eterna. No olvides que todo lo que tenés, Dios te lo dio para que lo administres, porque algún día vas a tener que dar cuenta. No olvides que perteneces a una familia espiritual a la cual debes amarla así tal cual es. No olvides que tu ciudadanía está en los cielos con Cristo. Hoy y siempre tenés que predicarle a tu alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nuestra adoración sea genuina, ferviente y cristocéntrica. Porque Dios se merece que le des toda la gloria, toda la gloria. Él es digno de todo nuestro ser, porque nos hizo parte de su pueblo gracias a Cristo Jesús. Amén.